Este video lo hago para explicar una afirmación que creo que es lamentablemente para muchos cierta, o por lo menos para mí es cierta, y posiblemente para varios de alguna manera también es cierta, que es la siguiente: la derecha en Chile, y por extensión en Latinoamérica, por decirlo así, pero en Chile, que es lo que me interesa, no va a ser nunca gobierno, así de simple, nunca va a ser gobierno. Desde 1925, en que ya las elecciones eran masivas, todavía no participaban las mujeres, pero ya era masiva, solo ha habido un gobierno de derecha realmente, el de Jorge Alessandri, en 1958, pero era porque no había segunda vuelta, porque si hubiera habido segunda vuelta es probable que ni salga. Bueno, eso se compensaría con el año 70, que salió segundo, el Jorge Alessandri también, y si hubiera ido segunda vuelta probablemente hubiera ganado, pero eso significa uno solo. Los gobiernos de Piñera no son gobiernos de derecha. Los gobiernos de Piñera, tomen en cuenta que él votó por el no, así que no es exactamente un representante de la derecha, Piñera. Ni él ni sus pensamientos son genuinamente derecha. Puede que no sean izquierda, extrema izquierda, pero no son de derecha. No es lo que la gente de derecha realmente, como la decía Jaime Guzmán, derecha, no centro derecha y cosas por el estilo, no lo representa Piñera. ¿Y por qué? Esta explicación tiene dos partes, cortitas, pero dos partes. Una es un pequeño marco teórico, y segundo es la explicación, a partir de ese marco teórico, por qué yo digo que la derecha no va a ser nunca gobierno en Chile. O por lo menos mientras yo esté vivo. ¿Qué significa 15, 20 años más tal vez? Como mucho. Primero, empecemos por el marco teórico. Empecemos por lo siguiente. Voy a empezar por un tema que es uno de mis temas. Yo soy un psicólogo genetista, especializado en genética social, o sea, cómo la genética influye en lo social, y por lo tanto, selección natural y genética. Y por lo tanto voy a empezar con uno de esos temas, inteligencia. La inteligencia es fundamentalmente genética, o sea, la heredamos. Con la que naces es la que mueres. Muy difícil. O sea, es imposible cambiarla. Uno varía un poco, pero dentro del mismo marco, pero no varía mucho. ¿Y por qué digo esto? Porque voy a plantearles un pequeño gráfico, que es este. Aquí está las regiones del mundo y su CI. Está medido fundamentalmente con test de CI de la UNESCO, así que estamos hablando de las Naciones Unidas incluso, ¿ya? Y hay que decir que el promedio teórico, por decirlo así, del test es 100. 100 es el promedio teórico. Hasta 115 la primera desviación estándar, y cuando se llega a 115, los que llegan a 115 están sobre el 85% de la población. Son, por lo tanto, desviación estándar hacia superior a la media, y la otra es 85 hacia abajo. ¿Okay? Pero 100 es el promedio y el que me interesa. Las regiones de Asia del Este hacia el sur, Corea del Sur, China, Taiwán, Hong Kong, Japón, y todos ellos tienen 106 de promedio. O sea, tienen un promedio superior al promedio estándar. Europa y Occidente tienen 100 en su promedio. Varían entre 98 y 102. Tienen 100. Ahí está Europa, ahí está Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Están esas ahí. Europa del Este tiene 95. O sea, es un poco menos que ahí está Hungría, Checoslovaquia, Grecia, etc. Puede que ahí haya algunos problemas porque no están todos medidos, puesto que recién mucho de Europa del Este está bajo la férula de la Unión Soviética, y por lo tanto no se pudieron hacer muchas mediciones. Puede que sea un poco más adelante, pero es 95. Después venimos nosotros, Sudamérica, 88. Ese es el promedio de Sudamérica. Significa 12 puntos menos de promedio de CI que Europa. 12. ¿Para qué voy a hablar de Asia del Este? Después viene Asia Central, Afganistán y todo eso que está ahí, Irán y todo eso que estamos al lado, 86. Casi como Sudamérica. América Central y el Caribe. Toda la América Central y el Caribe. Cuba,
Jamaica, República Dominicana, toda América y América Central, y Panamá y Costa Rica, 80. Y África, 71. Respecto a América, Sudamérica, son 17 puntos menos de promedio, África. Bueno, pero ¿por qué pongo esto? Esto estoy hablando de la inteligencia por región. Pero en el siguiente gráfico tenemos otra característica. Siendo el mismo gráfico, resulta que abajo dice bajo desarrollo y alto desarrollo. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que el alto desarrollo y el bajo desarrollo están coordinados, son congruentes con la medición de CI. O sea, los que tienen más alto desarrollo en este instante son los que tienen CI más alto, Europa y Asia del Este. Y Europa del Este, que lo está alcanzando bastante bien. ¿Quiénes son los que andamos ahí? Sudamérica y algo de Asia Central. Y después para abajo, América Central, Caribe y finalmente África, con 71. O sea, corresponde el bajo desarrollo a los demás bajos CI y el alto desarrollo a los demás altos CI. Pero más abajo hay otra explicación. Menos mercado y más mercado, y ese es importante. El menos mercado produce bajo desarrollo y el más mercado alto desarrollo. Y la curva es la misma. Hay más mercado actualmente, incluso en China, en Japón, en Corea del Sur, en todos esos, Taiwán, hasta ahora en Hong Kong, y en todos esos tigres asiáticos que descubrieron de un día para otro el mercado, y como tienen alto 6, están ahí. Después está Europa, después está Europa del Este, después está Sudamérica. Es decir, la curva va bajando en la medida en que tenemos menos mercado. O sea, y África tiene 71, tiene el que tiene menos mercado y el de más bajo desarrollo. ¿Y por qué estas tres curvas se solapan? Los economistas nos dicen que mientras más mercado hay más desarrollo, lo que es cierto. Entonces la pregunta es, ¿por qué no todo el mundo adopta el mercado? Pues si sería obvio que si tenéis más mercado hay más desarrollo. ¿Por qué? Porque está el CI metido en el medio. Pareciera ser que para adoptar el mercado se necesita más CI. Ese es el punto. Mientras más CI tienes, más fácil te resulta adoptar el mercado y por lo tanto tienes más alto desarrollo. El mercado es un test de inteligencia. Mientras menos mercado, significa menos inteligencia y por lo tanto más bajo desarrollo. Ahora, volvamos a Chile. Ese es el marco teórico. El marco teórico nos dice que mientras más inteligencia tienes, más mercado tienes y por lo tanto más desarrollo. Chile está en Sudamérica con 88 de promedio. Sudamérica. Chile tiene 90, 89, 90. Tiene 10 puntos menos que Europa, 16 puntos menos que Asia del Este. 10 puntos son muchísimos puntos en términos de inteligencia. Muchísimos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el mercado es difícil de entender. El mercado es un conjunto, es un ecosistema muy complejo. Y los seres humanos vivimos 95% de nuestro tiempo, hace 150.000 años atrás, como cazadores-recolectores. ¿Y eso qué significa? No producían, recolectábamos o cazábamos. Ahí nadie producía nada. Por lo tanto, era una economía de distribución. Se llama de suma cero. Si en un paraje cualquiera alguien tiene más duraznos que el otro, es porque sacó más duraznos y dejó al otro con menos, porque nadie producía duraznos. Por lo tanto, esa mentalidad es la mentalidad que todos tenemos con que nacemos. Son 95% del tiempo en una economía de suma cero, más unos 15 o 20 años de hijos, de padres, y por lo tanto seguimos en la economía de suma cero. Es la mentalidad natural. Para superarla y entender lo que es una economía de producción y por lo tanto de mercado, se necesita inteligencia porque es complejo. Es compleja. Ahí es un ecosistema. Tú mueves algo aquí, se mueve algo allá y se mueve algo acá y llega aquí y finalmente pero se producen muchos resultados que nadie previó. Por ejemplo. O lo que a ti te está pasando proviene de decisiones tomadas muy lejos y que no tenían que ver contigo. Cosa que para una economía de suma cero no es así. El durazno está ahí, lo saco, ya es mío. Y el otro no lo tiene, lo puede sacar.
¿Ah? Nosotros vivimos en un mundo en que si yo compro Coca-Cola al frente, no significa que nadie más pueda comprar Coca-Cola, porque las Coca-Cola se siguen produciendo. Pero eso no está en nuestro. Por eso es que la gente se enoja con el que tiene más, porque supone que explotó y le quitó a alguien. Si esa es la mentalidad normal, no que se produce, eso hay que aprenderlo. Se vive como se vivía el cazador-recolector, con una economía de suma cero y por lo tanto de una mentalidad muy concreta. X produce Y. Aquí no es X produce Y, aquí es todo un sistema que produce Y y que se interrelaciona. Por ejemplo, cuando alguien queda sin trabajo le echa la culpa, por decirlo así, a la empresa, al empresario o al jefe, en el último caso, que lo echó. Nunca se va a preocupar de que el gobierno subió unos impuestos para financiar lo que se le ocurra a los gobiernos, que no sirven nunca para nada, pero lo financian con los impuestos. Pero los impuestos para las empresas son costos. Y lo que hace una empresa es lo que hacemos todos. Tratamos de minimizar los costos para que nos rinda el dinero. Minimiza el costo. Por lo tanto, usted se queda sin pega. Pero nunca va a pensar de que usted se quedó sin pega, sin trabajo, porque el gobierno hizo levantó un impuesto para aumentar las pensiones. Estupendo. Y usted se queda sin trabajo. Pero usted no hace ese link. Es muy complejo. El link es concretito, como los cazadores recolectores. Ese me echó porque me dijo usted se va. Esa mentalidad es con la que nacemos. Es la simple. Es la que tiene todo el mundo. Para superar esa mentalidad se necesita inteligencia y esfuerzo. Ninguna de las dos cosas se nos da muy bien a nosotros. Tenemos un 90 de promedio CI cuando el promedio normal es 100, y de esfuerzo no somos de los primeros del mundo, ni mucho menos. Se necesita esfuerzo, inteligencia para entender. Es por eso que los que le va mejor y tienen más mercado son los más inteligentes, porque tienen la inteligencia suficiente. No todo el mundo está en inteligencia, pero el nivel de inteligencia es superior, y por lo tanto se las arreglan para entender mejor el mercado y para manejarlo mejor. A lo mejor no todo el mundo, pero el número suficiente para hacerlo bien. Nosotros no. Por eso que Latinoamérica nunca tiene. Y cuando alguno sale, como Jair Bolsonaro, por ejemplo, está atacado por todos los lados. Porque es casi un poroto curante. Si no sale nadie. Si ¿de dónde salen los Maduro? ¿Dónde salen los Correa? ¿Dónde salen los Evo Morales? ¿Dónde sale el Castillo de Perú? ¿Dónde sale el Boris de Chile? ¿Dónde sale el López Obrador? ¿De dónde salieron ellos? ¿De dónde salieron los Castro? De Sudamérica. De Europa no salen de aquí. Pero los seres humanos somos seres humanos, así que siempre hay excepciones. En Europa aparece un fascismo, que es una estupidez enorme, y la gente lo aplaudió, de los países más inteligentes. Pero se recuperan, nosotros no. Nosotros nunca nos hemos recuperado de nada. Seguimos en la misma, y seguimos repitiendo lo mismo porque la suma cero está ahí. No tenemos la inteligencia superior para superarla. ¿Por qué Chile se elevó tanto? Porque se lo impuso Pinochet. Pinochet impuso los valores del mercado y de la derecha, que se supone lo sigue. O sea, la libertad individual, la propiedad privada, porque todo eso va en el mercado y hay que entenderlo. Hay que entender qué es lo que es el intercambio, qué son las inversiones, cómo funciona el mercado de capitales, cómo se financian las cosas. Complejo. No lo podemos entender, lo impuso. Funcionó. Pero como no lo podemos entender, le fuimos haciendo así. Y los políticos, que son los menos inteligentes de los inteligentes, porque si no te dedicas a la política, cuidado, en la política no se produce nada, por lo tanto es fácil dedicarse a la política, no se debe entender nada de este ecosistema, nada. Tanto para dedicarse a la política solo necesitas el 90 de promedio, más allá no necesitas, no te dedicas a la política. Y esos son los que, teniendo esa mentalidad de suma cero, le fueron quitando y nos volvieron a lo que somos. Entonces de ahí viene mi afirmación. La derecha nunca va a ser gobierno en Chile, a no ser que se lo imponga. Si no es así, no va a salir, porque no hay la inteligencia suficiente para entender lo que se supone la derecha representa. Mercados complejos que implican todas estas cosas que estoy hablando. No solo la libertad individual, no solo, la propiedad privada. En la suma cero, en el cazador-recolector no existía la propiedad privada. Si los tipos eran nómades, iban saliendo de aquí para allá, y venía un jefe, sacaba todos los duranos y los repartía. Eso es lo que se hace. Por eso Boris puede decir, voy a repartir 500 para allá, y la gente aplaude porque es lo único que entiende.
Así no funciona. Se necesita inteligencia y no existe la inteligencia suficiente. Perdón, y esta es la parte importante. No existe la inteligencia suficiente para hacer gobierno. Pero con un 90, que es promedio, existe la inteligencia suficiente para hacer oposición fuerte. Lo que la derecha en Chile debería aspirar no es hacer gobierno. Está perdiendo el tiempo, no lo va a hacer. Y cuando lo logra hacer, después tiene que hacer muchas concesiones a la mentalidad de su macero, como le pasó a Piñera. Porque no puede gobernar con esas ideas. Las ideas de derecha no pueden gobernar. No son bienvenidas, nadie las entiende. Por lo tanto, ¿cuál debería ser el objetivo de la derecha en Chile? Ser una oposición fuerte, para que sirva de freno. Tener una cámara, por lo menos. Sirve de freno. Pero no, nos vamos siempre a la bolita a elegir a alguien. El señor Kast puede pasearse por todos lados. No va a salir. Señor Kast, no va a salir. No va a ser presidente. Y si se sigue paseando, la gente solo lo va a reconocer a usted. Pero si yo quiero ser oposición fuerte, tienen que aparecer muchos más. Porque hay que ganar alguna cámara. Hay que ganar donde se puede, colegios profesionales. Y hay varios que por dedicación no se ganan y se pueden ganar. Hay sindicatos que se pueden ganar. Los dueños de las universidades privadas, pónganse las pilas, empiecen a no contratar tanto, sobre todo para estas carreras piñuflas, callan peras, como dice el economista Flaite, son antropología. ¿Qué antropología vamos a hacer nosotros? Sociología, eso no es ninguna ciencia, es nada, es puro bla bla, pura opinión, y por lo tanto, apto para los poco inteligentes, apto para un 6 de 90, hablar, si eso lo hacemos todos. Y así, y hemos inventado ingenierías de recursos humanos que no son nada. Y por lo tanto, puros profesores de izquierda, porque esas carreras no exigen grandes inteligencia y por lo tanto tampoco para los profesores. Sin embargo, hay alumnos inteligentes, pero lo único que entienden es lo que dice el profesor. También pónganse ahí, porque hay que ser oposición. Y para eso tienen que surgir en muchas partes pequeños líderes y manejo. Irse al pueblo, como dice el señor Kast, a quien yo respeto mucho, a dar cuenta. Si no lo van a entender, señor Kast, si la mentalidad de suma cero tiene que ver con la inteligencia. Y si usted se lo explica a un tonto, no lo entienden. Porque no lo entienden. Los señores Grau, el señor Boris pasaron por la universidad, pero como no son inteligentes, no entienden. Pero hay un número suficiente de CIs grandes, o sea, de mentalidades que tienen un 110, 120 de CI. Por lo menos hay como esto un promedio del 90, por lo menos tienes un 30% de esa gente, 30. Y ahí, más otros que puedes agregar, puedes hacer una oposición fuerte. Pero para eso hay que dedicarse a la oposición, a crear esa oposición fuerte, porque es lo que podemos hacer. Mientras nos enfoquemos a buscar un líder que lidere para ser presidente, no va a ser presidente. Lo siento, señor Kast, o todos estos otros que están atrás creyéndose. Y eso es que el señor Kast es de los inteligentes. Porque no quiero hablar de los señores Osandón, del señor Desbordes, de todos esos, porque esos están en el 90 de 6, no están en más. Y eso se les nota. Si no puede Kast, eso menos. Así que olvídense de ser presidente, gobierno, y dedíquense a hacer oposición fuerte, porque es la que nos va a frenar y por lo menos vamos a vivir un país más o menos decente. No podemos pedir mucho más. Vivir en un país decente ya es algo. Nosotros tenemos un 90, Argentina tiene un 91, o sea, es un poco más, pero eligen ya 60 años, 50 años con el peronismo. Y cuando eligen algo un poco distinto, un poco más allá como Macri, no les dura 4 años. Y eso que tienen poquito más que nosotros, 91, si no es tanto más. Uruguay, 92, chiquitito, y ahí están. Siempre eligiendo a alguien de izquierda, ahí tienen el Mujica, que uno ya no sabe ni lo que habla el Mujica. No sé por qué no. ¿Usted cree que Maduro, Venezuela, como esto es un promedio, el 88 que dije, pero Venezuela tiene 87. Con 87, claro, tiene Maduro. Y tienen a Chávez. Sí. ¿Por qué? Porque se dedican a tratar de gobierno. Ahí también en Venezuela lo que deberían haber hecho alguna vez tener oposición fuerte. Pero resulta que ya son todos socialistas. Si Leopoldo López, socialista. Si esa es la mentalidad con que se nace, se necesita inteligencia para salir de ello. Chile demostró que tiene algo de inteligencia, pero no para hacer gobierno.
para ser oposición, y hay que ser fuerte en la oposición, pero para eso hay que trabajarla con el objetivo de ser fuerte en la oposición. Entonces nos puede ir mejor. Con una oposición fuerte es probable que tengamos gobiernos como Lagos, por ejemplo, un socialista, qué sé yo, pero terminamos siendo un país decente todavía con Lagos. Pero al enfocarnos tanto en la gobierno, terminamos con Boric. Bueno, esa es mi apreciación, y creo que es cierta. No vamos a hacer gobierno, la derecha no va a hacer nunca gobierno en Chile, podemos ser oposición fuerte. ¿Y por qué? Porque se necesita inteligencia para entender lo que la derecha se supone representa. Y acabo de mostrarle en los gráficos que Chile no está en esos niveles de inteligencia para entenderlo, porque pertenecemos a grupos que tienen menos inteligencia. Y no hay que olvidarse que es genética, o sea, no es fácil de cambiar. Probablemente no se pueda cambiar. Y menos ahora, porque resulta que ahora como recibimos inmigración, cuando recibíamos inmigración argentina, por lo menos recibíamos una parecida. Cuando llegaron españoles, tienen una inteligencia un poco mejor. Italianos, ¿verdad? Colonia italiana. Pero si te llegan haitianos, que están casi en el nivel de África, tienen un CI promedio de 78, 79, eso es Haití, no República Dominicana, Haití, y eso estamos recibiendo. Por lo tanto, nuestro CI como población va a ir para abajo y no para arriba, peor todavía. No es que no vengan, lo que quiero es decirles que eso es lo que va a pasar, así es, y por lo tanto, traten, yo ya estoy muy desilusionado, y he aprendido de que no puedo ilusionarme más tampoco. Lo que hay que hacer es ser buena y fuerte oposición. Podemos, sí, eso se puede, y eso es importante. Olvídense del gobierno, preocúpense de ser oposición.